Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Estamos nuevamente reunidos acá en nuestro estudio bíblico virtual que la Iglesia del Nazareno, aquí en la ciudad de Carson, Iglesia Torres de Libertad, en la ciudad de Carson, Minnesota, en los Estados Unidos, nos estamos siempre preocupando por llevar la palabra del Señor a todas las personas, a los miembros de nuestra iglesia y a todas las personas de todo el mundo que nos puedan estar viendo el día de hoy. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta noche. Y vamos a continuar en la parte número 2 del estudio bíblico que iniciamos el día de ayer con el tema Introducción al Apocalipsis. Y estamos hablando acerca del capítulo 1. El capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, bienvenidos, vamos a aprender. Venimos preparados para ver lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Y con mucho gusto, pues vamos a recibir del Señor, de su palabra, de su Espíritu Santo y lo que es para nuestra vida. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, abriendo nuestro corazón y nuestra mente para que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Oremos. Mi Dios, te damos gracias en esta noche por darnos la maravillosa oportunidad de venir a tu presencia y venir, Señor, con nuestra Biblia, para que tú hables a nuestra vida, Señor, hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente. Mi Dios, te pedimos que con tu Espíritu Santo tú nos puedas revelar, así como lo hiciste con el apóstol Juan en este libro, así también para nosotros tú nos puedas revelar lo que tú quieres que aprendamos, lo que tú quieres, Señor, que sepamos de ti. Gracias te damos por recibir este maravilloso regalo. No lo merecemos y nunca lo hubiéramos merecido si no hubiera sido por Jesucristo. Pero gracias, Dios, por darnos a tu Hijo amado para poder darnos esta vida eterna, el regalo que solamente a través de Él podemos tener. Bendice a mis hermanos, a sus familias, que en esta noche, que en este día verán este video. Mi Dios, nos alegramos de que ellos tienen hambre y sed de tu palabra, y sé que tú también hablarás a sus corazones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. En esta noche, como les mencionaba, vamos a dar la continuación del estudio bíblico que iniciamos el día de ayer con Apocalipsis capítulo 1. El día de ayer, para hacer como un pequeño síntesis o resumen de lo que hemos visto, pues mirábamos del capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Y mirábamos quién es el que está escribiendo, la función que tiene Juan como apóstol, que decíamos que es como un secretario escribiendo el dictado que está recibiendo de Cristo Jesús, porque Él es el que le está hablando. También es una revelación de Jesucristo. Eso también mirábamos el día de ayer, que es Jesucristo quien se va a estar revelando y su plan, su propósito, tanto para el tiempo de Juan, como también le dice a Juan, para el tiempo que ha de venir. También mirábamos de que todos los que leemos, oímos y aplicamos o ponemos en práctica, guardamos las cosas que aquí están escritas, vamos a ser dichosos, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser más que felices. También hablábamos acerca de a quién va dirigida la carta, y si usted vio el video del día de ayer, recordará que está dirigido para 7 iglesias. Hoy tengo acá un poquito de ayuda para que pueda ver las 7 iglesias. En esta región, que es esta área de color anaranjado, yo sé que para el video es muy pequeño, pero por lo menos usted puede hacerse la idea. Esta es la región de Asia en el tiempo del apóstol Juan. Este es Asia, no es el Asia que se conoce en nuestros días, que está casi en esta sección. No, el Asia que habla la Biblia es esta región. Y aquí están las 7 iglesias. Por ejemplo, aquí está Pérgamo, está Tiatira, está Sardis, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, que son las 7 iglesias que menciona la carta que escribe Juan, que es el Apocalipsis. Y Patmos es el lugar, es la isla donde el apóstol Juan está exiliado, está por el Evangelio, por ser un testigo del Evangelio. Él está allí en esa isla guardando prisión, en esa isla. Es este pequeño puntito que estoy acá señalando con mi lapicero. Aquí quedaba la isla de Patmos, una isla como les mencionaba, a veces pensamos una isla para nuestros días es un lugar donde,
un tiempo de vacaciones, un tiempo donde voy a estar bien, un tiempo de relax, un tiempo de disfrutar. No, esa es una isla que era muy árida, muchas rocas, y pues no era muy placentero estar ahí, más que estaba solo. Entonces eso es un poquito de los detalles que estábamos viendo el día de ayer. Pero ahora vamos a entrar a la continuación para aprovechar el tiempo y poder cubrir estos versículos para completar el capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, ábrala, capítulo 1, y vamos a estar viendo del versículo 9 al versículo 20. Esta noche ese es el plan de poder estudiar estos versículos. En estos versículos se muestra ya una visión que tuvo Juan. Porque dice acá versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. La versión que también me gusta comparar, es muy útil, muy simple también para entenderlo, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Aquí está hablando de lo mismo, pero de una forma más simple. Y voy a estar usando esta versión. Dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Entonces vemos que él está expresando y se está mostrando quién es el que escribe, y también está diciendo de que él está, como los demás creyentes de ese tiempo, estaban sufriendo. Entonces yo también soy compañero de ustedes en el sufrimiento. Y luego también dice que es compañero de la iglesia en el reino de Dios. Y también es compañero en la paciente perseverancia a la que Dios o a la que Jesús nos llama. Y eso también se aplica para nuestros días. Dios nos ha llamado como sus hijos, somos los hijos de Dios a través de Jesucristo, y nosotros somos llamados a constantemente vivir en una vida de paciencia, una vida donde nosotros tenemos que mantenernos constantes. Ese término paciencia se puede definir en fortaleza. Fortaleza. No es como una paciencia, oh, acá tengo que esperar. Y como así, ¿verdad? Un término así de, oh, tengo que ser paciente y voy a cruzo mi brazo y digo, oh, aquí voy a esperar en Dios. No. El término paciencia, como lo estamos viendo acá, y Juan lo quiere revelar a nosotros, mostrarlo esas palabras, es acerca de perseverar. Y también tiene que ver de fortaleza. Son dos palabras que incluyen esta palabra paciencia acá en este versículo. Y dice que en la tribulación estaban pasando la iglesia una gran tribulación. Los cristianos de aquel tiempo, los cristianos del año 95 después de Cristo, estaban pasando por un tiempo de mucha tribulación, de mucha aflicción. Muchos muertos, muchos cristianos siendo encarcelados, muchos cristianos huyendo, muchos cristianos por el evangelio, y ellos, como lo testificaban que Jesús es el Señor de sus vidas, eso les estaba causando muchas aflicciones. Y por eso Pablo dice, yo también estoy unido con ustedes en el sufrimiento. ¿Por qué razón? Pues Juan estaba en la isla de Patmos encarcelado. Entonces no era nada placentero para cualquier persona. Entonces él estaba ahí. Y él lo dice en el versículo 9. Dice, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Luego dice versículo 10. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Aclaremos un poquito este versículo. ¿Qué es eso? Primero, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Normalmente ese término se fue dando más común dentro de los creyentes del primer siglo. Recordemos que la iglesia surgió en un contexto, en un ambiente donde los judíos, los apóstoles eran judíos, y ellos se acostumbraban a reunirse los días sábados, que es el día de reposo. Se reunían en las sinagogas, adoraban, leían la Biblia, oraban y estaban clamando esperando al Mesías. Era parte de la costumbre
de los judíos, porque también era el día de reposo que Dios les dijo que tenían que guardar y no tenían que hacer ningún trabajo alguno. Pero ¿por qué dice acá estaba en el día del Señor? Y hace mucho énfasis en esto Juan. El día del Señor viene a ser el término que la iglesia, los nuevos creyentes y los apóstoles comienzan a utilizar como la referencia al día que Jesús resucitó, que normalmente era en aquel tiempo el primer día de la semana. Recordemos que Jesús resucitó, que para nosotros es un día domingo, un domingo en la mañana, que ya había pasado el día de reposo, el día sábado. Entonces, muy temprano llegaron las mujeres al sepulcro para, pues, ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vieron que la tumba estaba abierta. Luego, más tarde, Jesucristo aparece a sus discípulos ese mismo día domingo y se muestra ya como resucitado, con su cuerpo glorificado. Y así cada semana se fue presentando Jesús el primer día de la semana. Entonces los cristianos comenzaron a mencionar cuándo nos reunimos o cuándo vamos otra vez a estar juntos. Pues comenzó a decir pues en el día del Señor, porque por un mes aproximadamente Jesús estuvo presentando a la iglesia, a los nuevos creyentes y a los apóstoles el primer día de la semana. Entonces el día del Señor tomó ese nombre porque Jesús resucitado se presentaba con ellos cada semana. Y después de ahí en adelante se sigue utilizando el mismo nombre, el día del Señor. Vemos que ya era el año 95 después de Cristo y había pasado mucho tiempo, muchos años. Y aún así Juan, el apóstol, sigue diciendo en el día del Señor. La iglesia iba a entender esa palabra, iba a entender esa frase. ¿En qué día estaba? No dijo un día específico, pero sí dijo en el día del Señor. ¿Qué simboliza eso? Es que él estaba un día domingo pensando en el Señor. Me imagino en Jesucristo y cómo él resucitó y cómo él anduvo con Jesucristo y recordando, haciendo memoria de todo eso, pero específicamente menciona que estaba en el día del Señor y dice que Juan estaba allí adorando en el Espíritu. Luego dice que de repente oyó atrás de él una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces vuelve otra vez recibió una instrucción de qué, de escribir todo lo que él iba a mirar, en la visión que iba a tener. Y luego dice, envíalo a las 7 iglesias. Y da nombre el que está diciendo esto. Juan en ese momento, como nos está describiendo, usted hágase esa escena, en su mente, haga esa perspectiva de lo que está haciendo o diciendo Juan. Él estaba viendo en una dirección, adorando en su espíritu en el día del Señor, cuando de pronto escucha en su parte de atrás, en su espalda, una voz que le estaba diciendo y dice: escribe en un libro todo lo que vas a mirar y envíalo a las 7 iglesias. Pero Juan no estaba mirándolo. Dice que es versículo 12, dice: cuando me di la vuelta para ver quién me hablaba, y aquí viene la visión que ve Juan, muy simbólica, muy importante, porque eso tiene un gran mensaje también para nosotros como iglesia. Dice aquí que vio 7 candelabros de oro. El día de ayer veíamos, y yo le mencionaba, de que es muy importante recordar ese número 7. En el Apocalipsis se menciona mucho. Hay otros libros de la Biblia que también mencionan el número 7, pero en este contexto de Apocalipsis, el número 7 es muy importante. Y lo va a estar repitiendo mucho en todo lo largo del libro. Dice que aquí vio 7 candelabros de oro. Luego dice que en medio de esos candelabros de oro, yo me los imagino como en un círculo, en medio de esos candelabros de oro había una persona, había alguien, dice, semejante al Hijo del Hombre. Dice que esa persona vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba su pecho. La cabeza y su cabello eran blancos como la lana, y dice que eran tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego.
versículo 14 estoy leyendo. Ahora, versículo 15. Dice que los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Luego dice que esa persona tenía en su mano derecha, tenía 7 estrellas. Otra vez el número 7. Dice 7 estrellas en su mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. La cara de esta persona dice que era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Esto fue lo que vio Juan cuando se dio la vuelta, vio a su espalda. Esto es lo que él estaba comenzando a mirar. Alguien que habían ahí 7 candelabros, una persona parado en medio de esos candelabros, su túnica era larga, blanca, tenía una banda de oro en su pecho, su cabeza y sus cabellos blancos, sus ojos como llamas de fuego, los pies brillantes como el bronce pulido cuando sale del horno. Su voz, una voz fuerte, una voz potente, que dice que tronaba como potentes olas del mar. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y una espada aguda de doble filo saliendo de su boca, y la cara era semejante al sol como cuando brilla en todo su esplendor. Yo me imagino en esta última descripción que su cara semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Yo me imagino el mediodía, las 12 del mediodía, es la hora cuando el sol, podemos pensar, está en su mayor esplendor. Entre las 12 a la 1 es cuando el sol está en su mayor esplendor. No sé si usted de niño o de adultos en algún momento ha visto al sol en ese momento, en ese punto, cuando está brillando con más fuerza. Se nos hace muy molesto para nuestros ojos. No es recomendable porque puede dañar nuestros ojos. Es tan brillante, tan fuerte, es un brillo tan resplandeciente que cualquier persona que lo vea, aunque sea por un segundo, luego tiene que pasar ciertos minutos para que los ojos vuelvan a su normalidad, a tomar el uso, el mirar normalmente. ¿Por qué? Porque es mucho brillo. Entonces me imagino Juan viendo así la cara de esa persona, pero Juan lo identificó. Juan identificó quién era el que estaba allí de pie. Alrededor, que a su alrededor estaban esos 7 candelabros y en su mano esas 7 estrellas. Él lo reconoció y supo que era Jesucristo. Aunque no era el mismo Jesucristo que él había visto, el que caminó, oyó de él sus enseñanzas, lo vio caminando, haciendo milagros, luego lo vio crucificado, luego lo vio resucitado, pero aún así no era el mismo. Aquí se presenta a un Jesucristo diferente, glorificado, un Jesucristo con autoridad y con poder. Vamos a ir viendo un poquito estos detalles de esta visión que vio Juan. Cuando dice que tiene 7 candelabros de oro, la misma Biblia, el mismo pasaje nos va a ayudar a darle el significado. En este caso, Jesucristo le dice el significado de esto. El versículo 20, si usted va más abajo en el versículo 20 del mismo capítulo, dice, este es el significado, dice Jesús. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros. Y ahí dice claramente, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y luego dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, ¿quiénes son o qué significan los candelabros? Cada candelabro que estaba allí puesto y Jesús en medio de esos candelabros, cada candelabro significa una iglesia. ¿A cuántas iglesias le dijo Jesús que iba a escribir? A 7. ¿Cuántas estrellas hay? 7. ¿Y cuántos candelabros también? 7. Entonces los candelabros significa la iglesia. Entonces hay 7 iglesias, 7 candelabros. Pero recordemos el día de ayer. ¿Qué significa el número 7? El número 7 significa plenitud. Significa algo completo. Algo que es total, completo en algo, ¿verdad? Que no está dividido, no tiene 1, 2, 3, sino 7 habla de algo, un conjunto completo. Entonces, y eso se aplica para nosotros ahora. A veces se ha pensado que las
y eso lo vamos a ver en el otro estudio de la siguiente semana, porque martes y miércoles vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis. Entonces, pero la otra semana se lo dejo un poquito como lo que veríamos. Cada iglesia representa ese candelabro, y a veces se ha pensado de que cada iglesia que se menciona en el capítulo 2 y en el capítulo 3, se piensa que son iglesias en diferentes etapas de la historia. Es muy válido, muy cierto, muy probable, aunque si tomamos el concepto de que las iglesias están formadas y tienen el número 7 y decimos que es algo completo, algo que tiene una plenitud, que algo tiene un conjunto unido, podemos pensar de que estas iglesias representan a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia de todas las edades, a la iglesia que está en la tierra. Entonces, estas 7 iglesias, aunque menciona 7, pero estas 7 iglesias es la representación de toda la iglesia, de todos los creyentes que conforman la iglesia. No solo para el tiempo de Juan, sino para los cristianos de todos los tiempos, para la iglesia de todos los tiempos. Y hasta el día de hoy, este mensaje también es aplicado para nosotros. Si comenzamos a mirarlo desde esa perspectiva, para nosotros y para mí, cuando yo lo veo así, tiene un mensaje muy, muy grande, muy poderoso. ¿Por qué? Porque si yo lo imagino, hay 7 candelabros, pero hay alguien que está en medio de esos candelabros. Y ese alguien es Jesucristo. Estos candelabros no están allá solos, perdidos, ignorados. No. Vemos una acción acá. Vemos algo interactivo aquí. Jesucristo está en medio de los candelabros. Es como que Él se está paseando entre los candelabros. Es decir, Jesucristo está paseándose entre la iglesia. No solo en una iglesia en específico, sino en toda la iglesia. Jesús se está paseando, Jesús se está moviendo, Jesús está cuidando, Jesús está allí velando que cada iglesia, que cada candelabro, que cada antorcha esté brillando, esté bien, esté funcionando, está velando para que cada uno esté en su lugar correcto, desempeñando la tarea que quiere que hagamos. Un candelabro, ¿qué es? En los tiempos antiguos, un candelabro era una lámpara. Muchos piensan que podría ser una lámpara como de los judíos, que tiene 7 brazos, pero estaba buscando información acerca de esto, y la mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan de que eran simples lámparas puestas allí de oro, claro, de oro dice. ¿Por qué oro? Porque el oro representa algo más perpetuo, algo que es más puro, algo que es incontaminado. Aún habla de la fe, que es más preciosa que el oro. Entonces el oro representa algo que es eterno, algo que representa que no tiene un término que se acaba, más continuo. Pero un candelabro se ocupaba como una lámpara de aquellos tiempos de aceite para brillar en la noche. Jesucristo nos menciona que Él es la luz del mundo, pero también nos dice que nosotros somos la luz del mundo, y una luz no se puede ocultar bajo una almohada, no se puede ocultar bajo la cama, no se puede ocultar con una caja. Una luz para una casa en una lámpara está destinado para estar en el lugar más alto, para iluminar ese cuarto, iluminar la habitación, iluminar un hogar. Entonces, igual, la iglesia está brillando y tiene que brillar porque somos luz en medio de la oscuridad. Somos luz en este mundo. Por eso, muy importante entender de que la iglesia es luz. La iglesia Dios nos ha puesto y nos ha establecido para brillar en la oscuridad, para brillar al mundo que no sabe el camino, no sabe la dirección en su vida. La iglesia está ahí para brillar. ¿Y quién cuida esa lámpara? ¿Quién cuida ese candelabro? Jesucristo. Él lo está cuidando porque Él está de pie. Muy interesante eso. Él está de pie. No está sentado, como mirando a lo lejos, supervisando. No, Él está de pie.
De pie significa Él está en acción, Él está activo, Él está interactuando, Él está haciendo algo en pro, en beneficio de esas lámparas, esos candelabros que están ahí. Él está trabajando para que funcione cada uno de ellos. Luego vemos acá, dice que, y versículo 13 dice que Él es semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Daniel 7, capítulo 7, versículo 13, utiliza ese mismo nombre, Hijo del Hombre. Y Jesús mismo se aplicaba ese nombre para Él. Él decía, el Hijo del Hombre ha venido para salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos. El Hijo del Hombre se refería a Él. Entonces no es simplemente por la humanidad de Jesucristo, sino como título. Como título Él lo está usando. Y aquí Juan está usando ese mismo nombre como el título de que Jesús, sabemos, Cristo es Dios. Pero cuando se hizo hombre, por eso se usa ese título ya, Hijo del Hombre. Fue humano 100%, aunque también fue Dios, y es Dios al 100%. Pero más como título aquí. Dice acá que vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Esta túnica que está hablando acá, este vestido, está hablando de algo o de alguien que representa dignidad. Está hablando de la posición que tiene, que una posición elevada, un rango que es muy alto, reservado. Ese tipo de vestimenta en la Biblia está y lo ha usado los sacerdotes judíos. Entonces está hablando de que a la vez es alguien digno, alguien de una posición elevada, alguien reservado, una vestimenta reservada solamente a los sacerdotes. Y representa más que todo que Él es el sacerdote rey. Jesucristo, hermanos, es rey. Por eso también tiene ese cinto de oro en su pecho. Él es rey, Él tiene autoridad, tiene señorío. Pero también Él es el sumo sacerdote. Él entró y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y con esa vestimenta quiere representar que también es el sacerdote que está continuamente ministrando delante del Padre y nos está presentando ante el Padre a nosotros como iglesia, a todo aquel que cree. Pero entonces está representando su dignidad, su posición alta, su posición elevada, su rango altísimo que tiene, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También dice acá que sus cabellos o su cabeza brillan o es de color como la lana, tan blancos como la nieve. Siempre que aquí estoy en esta parte de Estados Unidos, Minnesota, aquí cae mucha nieve en el invierno. Cada vez que yo veo esta expresión y recuerdo esta expresión en la Biblia, me recuerdo y cuando lo veo me acuerdo a lo que dice. Y siempre admiro, siempre aprecio esa blancura, ese brillo, esa nitidez de blanco cuando ha recién caído la nieve. Qué hermoso se ve cuando la nieve ha caído. No sé, alguien quizás no ha visto la nieve en alguna ocasión, pero es algo muy bonito, muy especial. Ojalá un día primero usted pueda verlo en persona. No es como verlo en película, no es como que le cuenten. Verlo en persona es algo único, algo especial. Yo ya tengo 4 años viviendo, bueno, ya creo que 5 años voy para vivir acá y aún estoy feliz de ver la nieve. Mucha gente pues ya se cansó de la nieve, al menos yo aún no ha pasado eso. Pero cuando dice acá, blancos como la nieve o blancos como la lana, ¿qué puede representar eso? ¿Qué significa esto? Blanco significa la santidad, habla de pureza. Jesucristo está coronado de santidad, coronado de pureza. Su cabeza y sus cabellos son tan blancos, representa esa pureza. En la Biblia habla de que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, pueden llegar a ser blancos como la lana o blancos como la nieve. Qué precioso que aquí se compara la santidad de Cristo, que Cristo es santo, 3 veces santo, y Él luce su santidad en su cabeza, es decir, la santidad resplandece en todo Él. Qué precioso. Jesucristo es santo porque Él es Dios. Versículo 15 dice que los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno.
Los pies eran como ese, no sé, eso sí yo no he tenido la oportunidad de verlo en persona. Sí, en algunos videos cuando están las personas trabajando el metal y estás sacándolo del horno, metiéndolo al horno, lo saca y le da forma, vuelve otra vez y sale. Pero la diferencia, el bronce hace un tono muy brillante, muy resplandeciente, deslumbra. Es el tono de ese oro pulido en el horno, refinado, es muy brillante. En el tiempo antiguo el bronce también era usado prácticamente para espejos. Entonces bien pulidos podía representar los espejos del tiempo antiguo. Claro, nuestros espejos brindan más nitidez, más claridad cuando nos estamos viendo en el espejo. Pero en aquellos lugares, pues ese representaba también esa nitidez, ese brillo. Pero ¿qué representa esto? El bronce representa fuerza y estabilidad. Eso quiere representar. Y refinado representa el juicio de Dios. Es decir, está en sus pies también como ese juez. Está con esa brillantez, como representa también esa estabilidad y fuerza, el reinado de Cristo, como el dominio y autoridad que tiene, es tan permanente, tiene fuerza, es estable el reino de los cielos. Él como rey es estable y eterno, pero también ese brillo representa juicio, que también va implícito en esto. Luego dice, versículo 16, bueno, su voz tronaba como potentes olas del mar. Lo más parecido a lo que Juan pudo reconocer y oír esa voz era comparándolas a las olas del mar. Muy curioso porque recuerde, Juan estaba muy cerca al mar. ¿Por qué? Porque él estaba en una isla muy pequeña. No era una distancia larga, sino era una isla muy pequeña. De cualquier espacio que fuera, iba a encontrar mar. Y escuchar cómo ese mar golpeaba las rocas, cómo ese mar formaba esas olas y cómo esa fuerza se oía y pues era un ruido muy fuerte, muy intenso. Entonces, lo más cercano que Juan puede comparar esa visión que está mirando y ese sonido de la voz, muy comparado a unas potentes olas del mar, muy fuerte, muy con esa autoridad que está hablando. Versículo 16. Dice que en su mano derecha, muy interesante, la mano derecha habla también de autoridad, habla también de señorío. Tiene 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? ¿Qué son 7 estrellas? Vámonos otra vez al versículo 20. Ahí Jesucristo habla de qué o qué significan las 7 estrellas. Versículo 20 dice que las 7 estrellas son los ángeles. Son los ángeles. Y solo veamos rápidamente un poquito solo para interpretar qué está diciendo acá. Y usted va a lograr entender la idea. Versículo 1 del capítulo 2. Ahí estamos muy cerquita. Solo ve en su Biblia más adelante. Capítulo 2, versículo 1. Dice Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Luego veamos el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego dice, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. El ángel, a veces alguien podría pensar, es que cada iglesia tiene un ángel que Dios ha puesto, un ángel del cielo que está ahí en la iglesia cuidando. Podría ser una forma de verlo, pero hay algo aquí que no es solo un ángel celestial. Podemos pensar también qué significa la palabra ángel. La palabra ángel es un mensajero. Así de simple. Un ángel en el griego significa mensajero. Cuando hablamos de mensajeros, bíblicamente podemos pensar en ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles Dios los ha enviado en diferentes momentos de la historia humana para traer un mensaje. Está, por ejemplo,
el más recordado y visto, y mucha gente lo puede ver más fácil, es el caso de María, la mamá de Jesús, cuando se le aparece un ángel. De pronto un ángel aparece a ella y comienza a hablar y saludarla. María se sorprende, pues claro, ella estaba sola y de pronto un ángel habla un mensaje que para ella era un mensaje muy asombroso, porque no esperaba una salutación, dice, que hablaran de esa forma hacia ella. Entonces un ángel. También Jacob dice que luchó con un ángel. Y hay diferentes ángeles que se muestran cuando van a visitar a Abraham para hablarles que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Van ángeles para mencionarle lo que iba a pasar. Entonces hay diferentes momentos cuando hay ángeles hablando a la gente, a los seres humanos. Entonces por esa razón ángel representa ese nombre, mensajero. Hablándole de una forma más también, ángel también puede representar la persona o el carácter espiritual que representa cada iglesia. Pero a la vez puede representar o significar el pastor de la iglesia. Entonces cuando Jesucristo dice que tiene en su mano las 7 estrellas, qué precioso es, hermanos, saber de que en su mano derecha están los pastores de la iglesia. Que Cristo tiene en su mano cada pastor, cada mensajero, cada hombre o mujer que trabaja sirviendo en la obra del Señor, ministrando, predicando, atendiendo esa congregación, aconsejando, animando, amando a la iglesia. ¿Por qué? ¿Y por qué nos tiene en su mano? Porque Él nos cuida, Él nos protege, Él está ahí cuidándonos y dándonos también cierta autoridad para dirigir la iglesia. Entonces, y si nos damos cuenta, también cada iglesia tiene un carácter, y ese carácter también lo define el pastor, con el carácter del pastor. Hay caracteres de pastores que son muy bromistas, y eso brinda algo muy cálido en la iglesia. Hay pastores un poquito más serios, un pastor que podría ser más, le llaman estrictos, o pastores que son más dados a la enseñanza, otros que son más evangelistas, otros pastores que son más cariñosos. Es decir, hay diferentes tipos de pastores, y cada pastor va a poner su carácter también, es decir, sus dones, sus talentos que Dios le ha dado, los va a poner también al servicio de Dios en la iglesia, y la iglesia en cierta forma se beneficia y toma ese carácter. Entonces por eso también hay muchas congregaciones, porque Dios llama a alguien a predicar, a llevar el mensaje, y establece una iglesia. Entonces alguien dice, oh, a mí me gusta más esta iglesia porque este pastor yo le entiendo más. Es decir, usted está coincidiendo con la persona que Dios ha puesto en esa iglesia también. Es decir, Dios conoce que nos identificamos con alguien, nos identificamos con un líder, nos identificamos con un pastor, con alguien que está sirviendo en la obra. Y eso nos hace más fácil la manera en que podemos aprender e incorporarnos en la iglesia. Aunque sabemos que Cristo es el que gobierna la iglesia. Y también algo muy importante, hablando de pastores, a la iglesia tenemos que enseñarle que tenemos que poner los ojos en Jesucristo, no en nosotros como pastores. Aunque tenemos un trabajo muy importante, pero tenemos que dejar que la gente vea a Cristo. Porque dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si ponemos la mirada en un hombre, en un pastor, tristemente saldremos decepcionados. Porque iglesia, porque hermanos, nosotros como pastores, aunque tenemos un llamado, un deseo de servir a Dios, vivir completamente para Dios, también somos humanos, como usted. Y muchas veces vamos a decir algo o vamos a actuar de una manera que quizás para alguien va a ser ofensivo, o alguien no va a decir, oh, pero yo tenía en alta estima a este hombre de Dios. Claro, y está bien, pero somos seres humanos. Moisés, que fue un gran líder, un hombre que se habla que tenía un carácter muy manso, un carácter de poder llevar a esa multitud, más de 600,000 personas guiándolas, un momento se enojó.
Y eso le costó pues no entrar a la tierra prometida. Se enojó, pero con ira, con rabia, detestó, ¿verdad? Casi odió a su pueblo, ver la dureza de su corazón. Se enojó. Y eso, pues, alguien diría, oh, pero si es que Moisés nunca lo vimos enojado y hoy, ¿cómo hizo? Pero fue ser humano, llegó un momento que se cansó. Entonces, hermanos, ame a su pastor, ore por su pastor, bendiga a su pastor, póngase a la disposición para ser de bendición al ministerio pastoral y a la vez usted va a crecer en los dones y talentos que Dios le ha dado. Y Dios ha puesto cada pastor en cada iglesia porque Él sabe que ese pastor va a ser importante, va a ser útil, va a ser ese mensajero en esa iglesia para llevar las buenas nuevas a esa ciudad. Entonces, mis hermanos, oren por su pastor, ayúdenlo, bendíganlo y esté allí siempre, no como el vigilante del pastor, no para ver en qué se equivoca el pastor, sino apoya a su pastor y verá que su vida va a comenzar a ser bendecida. Y si usted ve errores en su pastor, ore por él. No lo critique, ore por él, ore por ellos y ámelos, porque Cristo quiere que nos amemos los unos a los otros. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que el ángel o los que tienen a mano Jesucristo, las 7 estrellas, son los pastores de la iglesia. ¿Por qué 7 pastores? No representa que solo habían esos 7 y eran sus favoritos, no. Los 7 pastores representan todos los pastores del tiempo de Juan, como también los tiempos en los cuales ahora vivimos. Qué precioso saber cuando como pastores pasamos momentos de desánimo, de frustración, de que no sabemos qué vamos a hacer. Debemos recordar que Cristo nos tiene en su mano. No estamos solos. Cristo nos tiene en su mano derecha para guardarnos, para protegernos. Qué precioso saber esto. Dice versículo, y continuamos, faltan 2 características más. Dice que tenía una espada aguda de 2 filos o de doble filo saliendo de su boca. ¿Qué representa esa espada de 2 filos? Esa espada de 2 filos podemos saber muy claramente. Habla que nos dice que esa espada de 2 filos es la palabra de Dios que sale de su boca. ¿Por qué de 2 filos? Porque es una espada eficaz que puede cortar y llegar a lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestra vida. También dice una espada aguda, una espada que no solamente tiene filo a los lados, sino es muy aguda. Eso puede llegar a más profundo, más profundidad. También cuando habla de que sale de su boca, y esta escena que vemos acá representa ese juicio, esa autoridad de juicio que tiene Cristo con su palabra. Al final, hermanos, nosotros seremos juzgados por la palabra de Dios, por lo que Él nos ha dicho. La Biblia va a servir para nosotros como esa guía. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? La Biblia está en las leyes, las normas por la cual Dios un día nos va a juzgar. Si nosotros no obedecimos la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces seremos juzgados por desobediencia, por rebeldía, por rebelarnos contra la ley de Dios. Pero si nosotros con amor, no por temor, sino por amor, obedecemos la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Él ya nos estableció en la Biblia, entonces nosotros vamos a ser juzgados ahora. Ya no vamos a ser sentenciados, sino vamos a ser declarados justos, porque siempre todos vamos a estar frente al juicio de Dios, pero unos para condenación y otros para vida eterna. Pero la Biblia va a ser el marco de referencia por lo cual seremos un día juzgados. Y dice que el sol, su rostro era como el sol brillando, está mostrando toda esa autoridad y todo el esplendor que solamente está atribuido a Dios. Y Cristo es Dios, mis hermanos. No, muchos tristemente ven en Jesús como un profeta o un maestro o alguien, un ángel en segundo rango o en un rango inferior a Dios. No. O alguien creado por Dios. No. Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso en los versículos que mirábamos el día de ayer, mirábamos
que antes de esta visión, Juan ve a Jesucristo, y cuando habla de gracia y paz, dice, ¿de quiénes? Pues del que es, de que era y de que está por venir. También del Espíritu de 7 aspectos, que es el Espíritu Santo. Y luego dice, y de Jesucristo. Pone a Jesucristo al igual que Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Habla muy claro ese versículo, el versículo, por si usted no estuvo ayer en el estudio, el versículo 4 habla de la Trinidad, que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No en ese orden, sino en conjunto. Él es Dios completo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para ir terminando, dice versículo 17, cuando Juan lo vio, cuando Juan vio esta escena, lo vio a él, vio los candelabros, vio las estrellas, vio sus cabellos blancos, vio sus ojos como de fuego, vio sus pies resplandecientes como ese bronce pulido y su voz como un mar con toda su fuerza. Lo que Juan hace es caer a los pies como muerto. Es decir, le está dando toda la reverencia, le está dando todo. Él estaba asombrado. Era un temor santo al estar, porque entendió que no era cualquier persona. Sabía que era Dios que estaba allí y que era Jesucristo que estaba ahí. Entonces él estaba ahí como muerto. Es decir, aparte que estaba admirado, estaba ahí asombrado lo que estaba viendo y había visto. Lo más que pudo es caer a los pies de Cristo. Pero vea qué hermosa escena vemos en el versículo 17. Dice que Jesús puso su mano derecha sobre Juan. Jesús puso su mano derecha sobre Juan. Dice, él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Qué palabras más especiales la que está diciendo aquí Jesús. No tengas miedo. No sé si usted en algún momento se ha sentido sin fuerzas, o se ha sentido tan asombrado, tan maravillado, perplejo de estar frente a la presencia de Cristo. Pero si usted ha estado en esa situación, pero también ha estado en miedo, desánimo, frustración, Jesús nos dice, no tengas miedo. Jesús está con nosotros. Él nos dice, no tengas miedo. Estos días, mis hermanos, el mundo está viviendo días de miedo. Esta palabra todavía es para nosotros. Jesucristo nos dice, no tengas miedo. No importa lo que pasemos, no tengamos miedo. ¿Por qué razón? Porque Él dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. ¿Qué significa esto? Que Él es eterno. Nuestro Dios es eterno. Jesucristo es eterno. Él es el yo soy el que soy. No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Es decir, no tengas miedo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que está contigo. Yo soy tu Dios que te fortalece. Yo soy tu Dios que te levanta. Yo soy tu Dios que te da ánimo, porque su mano derecha sobre nosotros, eso implica ánimo, fortaleza, aprecio, amor. Y eso es lo que Jesús está mostrando aquí a Juan. Y dice versículo 18, yo soy el que vive. Yo soy el que vive. Estuve muerto, dice, pero mira, sigo leyendo la versión traducción viviente. Ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del Hades. La muerte o la tumba, dice esta versión. ¿Qué representa esto, hermanos? Esas palabras de Cristo. Jesús vive. Jesús resucitó. Y porque Él resucitó, podemos contar con su presencia en cada momento. Porque Él dice, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Dice la versión Reina Valera, por los siglos de los siglos. Yo estoy vivo por los siglos de los siglos. No solamente para un tiempo específico, sino por los siglos de los siglos.
Él es el primero y el último. Él nunca ha tenido principio, es decir, nunca tuvo un inicio como algo de la creación. Siempre Él ha sido, siempre lo será, por los siglos de los siglos. Qué precioso, hermanos, saber que nuestro Señor, al quien usted sirve, adora, ha puesto su confianza, ha puesto su vida, confía en Él completamente, está vivo por siempre y para siempre. ¿Qué representa eso? Que no importa en qué etapa del mundo, de la vida estemos, Él está vivo. Él está vivo. ¿Y a dónde está? Con su iglesia. Con la iglesia, con los creyentes, con sus hijos. Él está con nosotros. Y luego dice, y tengo en mi poder, dice Jesús, tengo en mi poder las llaves. ¿Para qué sirven las llaves? Si una puerta está cerrada y con llave, es decir, bloqueada, está con cerrojo, ¿para qué sirven las llaves? Imagínese que usted sale de vacaciones y perdió las llaves. Y alguien encuentra las llaves y reconoce de qué casa es las llaves. Usted estaría muy preocupado porque alguien dice, si alguien las encontró y alguien sabe de dónde son y cómo abrir, van a entrar a la casa, aunque sea un desconocido. Es decir, la llave representa autoridad. Si una puerta está cerrada, una llave puede abrir esa puerta. Y a la vez, una llave tiene el poder para cerrar completamente. Y cuando alguien cierra con una llave y no tiene la llave, nadie más puede abrir. Claro, hay gente experta en nuestros días, profesionales que abren puertas, ese es su trabajo, pero el que tiene la llave, tiene la autoridad, es el dueño, le pertenece. Nosotros vemos acá este día de que Jesús tiene en su mano, dice, en su mano, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque Él venció, Él las conquistó. Ya la muerte y el Hades no pueden contra Jesucristo, porque Él venció. Al tercer día resucitó de entre la muerte. Y este domingo vamos a estar recordando, celebrando el día más glorioso de la iglesia. El día en que Jesús resucitó. Porque nosotros, hermanos, tenemos a un Cristo vivo. Un Cristo que se levantó de la tumba. Un Cristo que no solamente sus 12 apóstoles lo vieron. Dice el apóstol Pablo que más de 500 personas lo vieron a la vez. A Jesucristo resucitado. Entonces es cierto, es veraz de que Jesús resucitó. Y como Él resucitó, Él tiene la autoridad sobre la muerte. Si Él dice, este no muere, pues no muere. ¿Por qué? Porque tiene las llaves. Y nosotros, hermanos, al creer en Cristo, tenemos vida eterna. Y sabemos por fe de que usted y yo no vamos a morir. Porque si vivimos, somos del Señor. Si morimos, somos del Señor. No hay nada que temer a la muerte, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y no es porque nosotros seamos poderosos, sino porque Cristo tiene poder. Y Él tiene las llaves en su mano de la muerte y el Hades. La muerte y el Hades habla de este pasaje. No hay que temer. No hay que temer para nada. Otro día vamos a hablar más adelante, acerca de la muerte y el Hades, pero no vamos a profundizar mucho, ya el tiempo se nos ha terminado. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? En esta visión nosotros podemos ver a Jesucristo activo. ¿Dónde está Cristo en la iglesia? Está de pie, cuidando las lámparas, cuidando la iglesia, para que cada una de ellas brille. Si necesita Cristo cambiar el aceite, le pone más aceite. Si necesita ponerle más, en El Salvador le llamamos más mecha o más algo para que siga el fuego, pues le pone más. Si no es el lugar correcto para que brille, lo pone en un lugar mejor para que brille. Y aún vamos a ver que Él tiene el poder también para quitar. En el capítulo 2 vamos a ver eso. Él tiene también el poder para quitar una lámpara o un candelabro o la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la iglesia. Entonces, mis hermanos, Él está de pie, Él está actuando, Él está obrando en la iglesia.
La iglesia no está sola, la iglesia tiene el poder de Cristo que nos fortalece, que nos apoya, que nos respalda. También lo vemos a Él glorificado, lo vemos a Él con santidad, lo vemos como Señor, lo vemos como Dios, lo vemos en esta visión de una manera que también trae juicio. Un Cristo que viene también y se muestra ahora como un Dios completamente y resplandeciendo con toda su fuerza, con esa autoridad. A veces mucha gente puede tener miedo de Dios, porque podría ser tan espantoso, me da miedo la presencia de Dios, no sé qué me vaya a pasar. ¿Qué dice Jesús? No tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Sí, un día estuve muerto, pero vivo. Yo vivo y viviré por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús está en control de la iglesia. Mis hermanos, en estos días de incertidumbre, cuando yo leí este pasaje, este capítulo, yo dije, gracias Señor, porque Él está en control de la iglesia. Muchos estaban tristes porque los templos se cerraron. Los templos continúan cerrados. Para muchos es causa de tristeza. Claro, yo voy y paso frente a donde nos reuníamos como iglesia, como templo, nuestro templo. Y da tristeza que esas puertas están cerradas, no hay personas llegando, no hay predicación, no hay alabanzas, se ve el parqueo vacío. Pero me recuerdo, esa no es la iglesia. Ahora la iglesia es en otro lugar. La iglesia es donde están los creyentes. Y me alegra porque a través de esta situación, la iglesia, hermanos, se está levantando de una manera tan grande. Leía algo que decía, hoy la iglesia ha ganado, porque hay una iglesia en cada hogar. Hay una iglesia en cada hogar. Por esta crisis ya no hay un templo donde todos iban al templo a adorar. Ahora en cada casa hay un templo. En cada hogar que alaba y exalta a Cristo hay una iglesia que se está reuniendo, adorando al Señor. Familias adorando al Señor. Entonces, mis hermanos, la iglesia no se ha acabado, la iglesia no está derrotada, la iglesia de Cristo no está vencida. Él ha vencido a la muerte y en la muerte y el Hades no tiene potestad sobre la iglesia de Cristo. Qué precioso saber eso. Y en medio de esta crisis, la iglesia sigue en victoria. La iglesia sigue en victoria porque nuestro Cristo que nos da la victoria está de pie cuidando cada lámpara para que brille. ¿Y dónde están los pastores? Los tiene en su mano, cuidándolos para que continúen dando el mensaje a la iglesia. Mis hermanos, qué escena más bonita, qué escena de esperanza, qué visión más especial que vio Juan y para nosotros también es. Cristo es el vencedor. La iglesia sigue en victoria. Y ¿sabe? Estamos en victoria y vendrá un avivamiento. Muchos estábamos orando por un avivamiento en nuestros días. Muchos estábamos orando para que Dios derramara un avivamiento. Yo ya estoy viendo ese avivamiento. No sé si usted lo está mirando. Yo puedo dar testimonio que el avivamiento ya empezó, mis hermanos. El avivamiento en la iglesia ya se está dando. ¿Cuánta gente está oyendo del mensaje? ¿Cuánta gente está receptiva a oír de Dios? ¿Cuánta gente dura de corazón ahora está con ganas de oír? Con curiosidad, ¿qué dice la Biblia? Deseo de saber de Dios. La iglesia está entrando en un avivamiento y no tenía que venir de un templo. No, en estos últimos días este avivamiento no iba a venir de un pastor. Este avivamiento no iba a venir de predicadores o de mega iglesias. Este avivamiento ahora iba a venir de una manera diferente. Y lo estamos viendo. Un avivamiento que se está levantando. ¿Por qué? Porque es en los últimos tiempos. Y este avivamiento va a causar un revuelo en la gente. Porque se va a predicar la palabra en todo el mundo. Y esa será la señal más clara y visible de que la venida de Cristo está cerca. Y las redes sociales nos están ayudando a la iglesia, que está quizás para muchos cerradas, olvidadas,
derrotadas, que este virus derrotó, cerraron las iglesias, qué bueno, ya no hay iglesia, ya no se están reuniendo. Mis hermanos, lo que no sabían de que la iglesia sigue más fuerte que nunca. La iglesia está más fuerte y predicando más fuerte que nunca. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo está en control. Cristo está en control. Solo Él puede quitar esas lámparas. Pero no lo está haciendo ahora. En este instante no lo está haciendo. Lo que está haciendo es levantando y preparando la iglesia para que predique el mensaje a todas las naciones. Para ser testigos. Testigos al mundo de las buenas nuevas de salvación. Pues mis hermanos, si usted tiene miedo, Jesús le dice, no tengas miedo. Y no solo nos lo dice, nos pone su mano de amor. Nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, nos dice Cristo. A usted le dice hoy, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo soy el vencedor. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo estoy en control de toda la situación, del mundo, pero también de la iglesia. Qué precioso esta visión. Qué precioso es ver este capítulo. Mis hermanos, yo espero y le animo de que usted lea este pasaje otra vez. Léalo con detenimiento. Lea con detenimiento. Yo tengo mis notas. A mí cuando estoy leyendo un pasaje me gusta escribir. Aquí tengo mis notas de lo que para mí, en mi persona, sirve como una lección. ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué puedo sacar para mi vida espiritual? ¿Qué puedo sacar para mi situación, para mi familia? ¿Cómo puedo mejorarme para servirle al Señor? Y pues gracias al Señor es una manera que puedo aprender más de Él. Pero mis hermanos, en esta noche, lea este pasaje antes de acostarse, lea esta visión y dígale, Señor, gracias. Tal vez Dios le habla a usted de una manera que usted sienta que Dios le está hablando a usted. Dios quiere hablarle a su vida. Búsquele y Dios hablará. Como lo está haciendo ahora a través de este video. Yo sé que Dios está hablando porque hemos estado hablando de Él y de su palabra. Pero también Dios le puede hablar a usted de una manera personal. En su noche, en su día, Dios puede hablarle a usted. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Si usted tiene preguntas con respecto a este capítulo, y usted puede escribirlas al ver este video, pero ¿qué representa esto? ¿Qué significa lo otro? Me quedó dudas sobre este capítulo, sobre este versículo. Escríbalo y la otra semana, el próximo martes, podemos dar respuesta a esa pregunta que usted ha tenido en cuanto a la lectura de este capítulo 1. Del capítulo 1. Luego vamos a pasar al capítulo 2. Pero si tiene una pregunta de Apocalipsis capítulo 1, veremos cómo podemos sacar una respuesta, darle una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios y así poder dar pues esa solución a que usted ha venido preguntándose qué era eso o qué significaba eso. Bueno, vamos a orar y gracias por acompañarnos en este estudio, pero vamos a orar y dejar que Dios, ¿verdad?, haga que esta palabra que hemos aprendido sea eficaz para nosotros. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos por lo que tú, Señor, nos has hablado este día. Gracias porque aunque hablaste a Juan esta noche y a través de este pasaje y a través de los tiempos en esta carta, en este libro, tú nos has venido hablando a la iglesia. Gracias, Señor, porque tú estás cuidando de la iglesia. Tú estás cuidando de los pastores. Tú estás cuidando de todo aquella persona que pertenece a tu cuerpo, a la iglesia. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, mi Dios. Y en medio de los tiempos de crisis, de pruebas, de tribulaciones, tú nos dices, no tengas miedo. Yo soy el vencedor. No tengas miedo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tengas miedo. Yo soy Dios. Eso nos dices tú, mi Dios. Tú nos dices esto, Cristo. Gracias, gracias, Señor, por darnos estas palabras de ánimo en los momentos que más lo necesitamos. Y bendice a mi pueblo, a mis hermanos, al pueblo tuyo, Señor, a la iglesia. Bendícelos, Señor. Guarda a sus hogares, guarda a sus familias, guárdalos, Señor. Si alguien tiene peticiones, necesidades, alguna enfermedad que, Señor, necesita que tú le sanes, mi Dios, oramos y ponemos
en Cristo Jesús toda enfermedad que alguien está pidiendo para que sea sanado. Señor, tu mano de sanidad extiende sobre cada persona que necesita ser sano. Y en tu nombre, Señor, confesamos y declaramos, creemos que será sano en tu nombre, Señor. Y toda enfermedad va a huir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien está pidiendo por sabiduría, consejos, ánimo, Señor, dalo a su vida. Si alguien está pidiendo por trabajo o por cubrir sus necesidades porque no está trabajando y no sabe cómo cumplir y llevar el alimento a su hogar, Señor, mande el alimento, provéase a ese hogar, mi Dios, que no falte nada en esa casa. Lo creemos, Señor, que tú vas a multiplicar como en la casa de aquella viuda que ya no había más aceite ni harina para la cocina, pero tú, Señor, enviaste a un profeta para que a través de esa fe pudiera haber siempre alimento en ese hogar. Señor, tú puedes multiplicar los alimentos en los hogares que hacen falta. Tú lo puedes dar, Señor, y proveerlos, porque no hay nadie, Señor, que vaya a sufrir, porque tú estás allí, Señor. Tú estás con ellos y protegiendo en cada momento, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y gracias por este tiempo de estudio bíblico que hemos podido tener y gracias por tu palabra. Queremos hacerla, cumplirla y vivirla en nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Fue un gozo estar con ustedes y esperamos que siempre se siga conectando a nuestra iglesia a través de estos videos y a través de estos tiempos en vivo para que podamos siempre alabar al Señor. En la distancia, pero alabar al Señor y aprender de su palabra. Mañana, como siempre, estamos teniendo nuestro tiempo de oración, tiempo de intercesión. Si usted tiene una petición que quiere que oremos aquí en este video que vamos a hacer, entonces escríbalo durante el día y nosotros vamos a tener esa lista de oración para orar en la noche. Tenemos testimonios de personas que han sido sanadas y han visto una respuesta de Dios en estas semanas que hemos estado orando. Dios puede hacer también un milagro en su vida. Mande esa oración, escríbanos esa oración y nosotros con el amor de Cristo vamos a orar creyendo que Dios puede hacer ese milagro. Que tengan una noche muy bendecida en familia, que descansen bien y que mañana puedan seguir disfrutando de la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.